Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. No cesan las manifestaciones de dolor, solidaridad, amor y admiración por el Santo Padre Francisco, que celebró su Pascua recientemente. A su memoria y a su legado va dedicado este programa. El Papa Francisco marcó una era en la Iglesia Católica y en la historia universal reciente. No solamente por ser el primer pontífice latinoamericano y jesuita en los más de 2000 años de historia de la Iglesia, sino especialmente por su liderazgo profundamente humano, enfocado en la sencillez, la justicia social y el cuidado del planeta. Su pontificado estuvo caracterizado por gestos simbólicos de cercanía con los más vulnerables, reformas que desafiaron estructuras tradicionales y una apertura al diálogo con sectores históricamente excluidos. Se ordenó como sacerdote hace 56 años. Visitó 60 países, entre ellos especialmente el nuestro. Con su ejemplo enseñó a vivir una espiritualidad en diálogo con lo real y en constante movimiento, interpelando los corazones de quienes más lo necesitan. Fue un hombre fiel al Evangelio y en continua conversación con las situaciones del mundo. Desde su elección en 2013 impulsó transformaciones profundas como la promoción de una iglesia sinodal, la crítica contundente a la corrupción y a la injusticia social y una renovada defensa del medio ambiente plasmada en encíclicas como Laudato Si y Fratelli Tutti. Su voz se convirtió en referente moral frente a temas cruciales como las migraciones, el papel de la mujer en la iglesia, la inclusión de la comunidad LGTBIQ+, y el papel del Vaticano en la geopolítica mundial. Para hablar, para recordar, para reflexionar sobre su papado, su pontificado, pero especialmente sobre su legado, hoy nos acompañan en este espacio el padre Antonio José Sarmiento Nova, sacerdote jesuita. Es teólogo y magíster en teología de la Universidad Javeriana. Hizo estudios de filosofía en el Seminario Conciliar San Carlos Borromeo de San Gil y en la Universidad Santo Tomás. Desde enero de 2024 es el socio del Superior Provincial de los Jesuitas en Colombia. Suma 37 años continuos en la Universidad Javeriana. Padre Antonio José, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación que nos propone reflexionar y analizar esta inmensa figura del Papa Francisco, recientemente llamado por el Señor a la bienaventuranza definitiva. Aquí estamos con gusto para compartir nuestra sensibilidad y nuestras convicciones sobre este Papa. Gracias, padre. También está con nosotros Wilmar Esteve Roldán Solano, doctor en Teología de la Universidad Javeriana, con maestría en Misionología y Comunicación Social de la Universidad Gregoriana en Roma, especialista en Mariología por la Facultad de Teología del Marianum también en Roma y profesor de planta y asistente de dirección del Centro de Formación Teológica de la Universidad Javeriana. Es miembro del Grupo de Investigación Pensamiento Social de la Iglesia. Wilmar, bienvenido. Gracias, Mario. Un saludo para ti y para todos los oyentes que nos siguen en las distintas plataformas de este programa. También está con nosotros Sergio González Sandoval, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con licenciatura y maestría en Derecho Canónico por la Universidad Javeriana, profesor asistente en la maestría de Derecho Canónico y miembro del Grupo de Investigación Pensamiento Social de la Iglesia. Sergio, bienvenido. Mario, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Es un honor compartir con este panel de expertos y un saludo muy afectuoso a todos tus oyentes. Muchas gracias. Y está Santiago Sierra González, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás. Es teólogo de la Universidad Javeriana, magíster en Teología y doctor en Teología de la misma universidad. Profesor asistente del Centro de Formación Teológica y líder del Grupo de Investigación Pensamiento Social de la Iglesia de la Universidad Javeriana. Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Mario, por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan en este programa. Muy bien, yo soy Mario Morales, periodista y profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, y aquí están nuestros oyentes y la percepción sobre este tema que hoy nos ocupa. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos.
El legado del Papa Francisco nos deja una iglesia más abierta para todos. Abrió las puertas a nuevas comunidades y rompió muchas barreras que estaban impuestas desde el inicio. El legado más importante es permitir que temas que antes eran juzgados o rechazados se empezaran a hablar desde la tolerancia, el respeto y trayendo realmente el evangelio a estas discusiones con puntos importantes como el amor y la sencillez. El Papa Francisco, además de ser el primer Papa latinoamericano, dejó un legado de sencillez, ya que trabajó por una iglesia mucho más humilde, transparente y comprometida con los problemas del mundo actual y con la juventud. Muy bien, han citado nuestros oyentes en repetidas ocasiones la sencillez. Padre Antonio José, ha sido considerado el Papa Francisco como el Papa de los gestos y los símbolos. ¿Es así? Tengo una figura, un retrato en la mente, los zapatos torcidos del Papa Francisco, ortopédicos. Sobre todo en los primeros años de su ministerio se los enfocaban continuamente. Ese es un lenguaje simbólico de mucha potencia, de mucha fuerza expresiva. Francisco, desde siempre, según cuentan sus compañeros jesuitas en Argentina, fue, en el mejor sentido, un jesuita clásico muy austero. Desde que comienza la formación en el noviciado nos inculcan ser austeros, tener una vida frugal, sobria, no hacerle mucho caso a la sociedad de consumo, como un lenguaje, pues además tiene una connotación existencial, espiritual y también jurídica, que es el voto de pobreza. Entonces, Francisco lo vivió siempre con mucha fidelidad, lo promovió cuando fue provincial de los jesuitas argentinos y ya como arzobispo de Buenos Aires, pues también otro símbolo muy fuerte es que no utilizaba vehículo particular, montaba en el metro, en el subte, como dicen allá los porteños, y en todo, su mesa frugal, su habitación al lado de la curia arquidiocesana en Buenos Aires. Y al llegar hace 12 años a ser obispo de Roma, pastor de la Iglesia Universal, se niega a los apartamentos pontificios. Yo no los conozco personalmente, pero me los imagino que deben ser bastante confortables y buenos. Y Francisco, pues, en lo más mínimo estaba habituado a eso y dijo, no, yo quiero vivir en Santa Marta, en un cuarto igual al de todos los sacerdotes y obispos y cardenales que viven ahí. Entonces se va a su cuarto, y eso ya es un lenguaje y otros gestos muy simbólicos, ¿no? Eso no es fingido, hay que decirlo, nunca fue fingido, es de una total autenticidad. Autenticidad que quedó demostrada, Wilmar, cuando quienes le colaboran en sus sitios de habitación cuentan que una vez terminaba sus homilías o sus pronunciamientos, entraba a servirse él mismo y a servirle a los demás de espaldas a los medios de comunicación y a las luces de la opinión pública. Retomemos una de las últimas declaraciones de una de sus personas que estuvo al lado, el enfermero que lo acompañó en los últimos días. La última declaración que da el enfermero sobre las palabras y frase que el Papa Francisco le dice es: gracias por haberme llevado a la plaza de San Pedro. Creo que esto demuestra dos cosas, Mario, para poder responder tu pregunta. Uno, los gestos concretos que tenía del contacto y el tacto. Era un hombre de contacto porque le gustaba las relaciones cara a cara, pero también del tacto, del tocar con respeto al otro. Y eso nos lleva a pensar en un segundo gesto que tuvo Francisco siempre con sus colaboradores cercanos, y era el estar al servicio también de ellos. No pensar que él era al que debían servir, sino él el que tomaba la iniciativa del servicio. Y allí hay un sinnúmero de anécdotas de muchos sacerdotes cercanos a él que cuentan cómo en su apartamento en Buenos Aires muchas veces les cocinaba, los invitaba a cenar, pero no pedía el domicilio, sino era él el que cocinaba. Otros cuentan que en el Vaticano, en las primeras grandes cenas
no pedía grandes banquetes, eran banquetes sencillos y no esperaba a que les sirvieran, sino tomaba la iniciativa para servir. Y yo creo que estos gestos articulan muy bien la coherencia de lo que tanto hemos visto que fue el Papa Francisco, un hombre coherente al Evangelio. Muy bien. Y que ayudan a construir este legado que queremos dejar. Santiago, una austeridad que llegó o que llega hasta incluso después de su Pascua, de su muerte, en sus funerales, tal como lo dejó de manera testamentaria. Sí, claro, él también, así como comenzó con el pie derecho, como en la anécdota que decía el padre Antonio José, con los zapatos torcidos, también reforma toda la estructura del funeral, en un ataúd sencillo, sin muchos adornos, y escogió para sus restos mortales la Basílica de Santa María la Mayor, que es un dato muy importante, no dentro de la basílica, sino en uno de los lugares que él tenía mucha devoción y que después de llegar de los viajes pasaba por allí a visitar a la Virgen y a poner en sus manos todo lo que había hecho. Quisiera retomar, además de esos gestos que podríamos decir muchas anécdotas sobre eso, hay un factor común que yo creo que es muy importante: la alegría. La alegría resume cada uno de esos gestos y comportamientos, incluso las mismas palabras y los mismos documentos. La alegría del Evangelio. Yo creo que es una de las cosas que el Papa tuvo como su emblema durante los 12 años de pontificado. Al llegar a la sede de Roma, él cambia para bien. Como hemos comentado muchas veces, cambia para bien esa dinámica y nos ofrece al mundo una nueva forma de relacionarnos desde la alegría y sobre todo también sobre la esperanza, que es el año jubilar que estamos celebrando. Pero creo que esa es una de las cosas emblemáticas del pontificado de Francisco, en signos y en señales y en palabras también. Muy bien, además reiterativo, Sergio, en romper los protocolos, como lo hizo por ejemplo en nuestro país, cuando anunció la canonización de la Madre Laura, que se salió del idioma formal del Vaticano y se acercó a los feligreses nuestros. Sí, Mario, creo que cercanía es la palabra que define esa actitud. Cercanía con los suyos, cercanía con su trabajo, cercanía con la iglesia, cercanía con el derecho, cercanía con la tradición. El trato cercano no es fácil de llevar para un personaje público, como lo era y como lo era el Papa y como lo es cualquiera de los gobernantes de estados o líderes religiosos. Convertir lo complejo en sencillo, lo lejano en cercano, es el mérito de la vida misma del Papa Francisco. Hemos estado hablando estos minutos sobre los signos, sobre los gestos. La vida misma de Francisco es un signo para todos nosotros, para la Iglesia, aún para los miembros de otras confesiones religiosas, porque es la preocupación por el otro, la preocupación constante de no verse separado de la realidad del otro. Para mí fue muy revelador en los primeros días de su pontificado la preocupación que él tuvo por cancelar la suscripción al periódico que tenía en Buenos Aires, para que el señor que le llevaba el periódico cada mañana a su apartamento no se desgastara llevándoselo a alguien que ya no habitaba ese apartamento. Era una preocupación genuina que le salía del corazón. Y eso le permitió a él conectar con todas las generaciones, con jóvenes, con niños, niñas, con los adultos, con sus contemporáneos, con personas de otras culturas y de otras confesiones religiosas, que más adelante le traería sus frutos, el poder establecer ese trato cercano, respetuoso, propositivo, alegre, esperanzador, como lo mencionaban aquí en este panel hace unos instantes, y que hoy pues nos sentimos tan orgullosos, pero sobre todo tan agradecidos con Dios y con la vida por habernos permitido gozar de un Papa tan entrañable.
Entonces lo definiría como eso, cercanía. Muy bien, Padre Antonio José, reformador, el Papa Francisco, pero también cultivador de la tradición. ¿Cómo explicar eso? Sí, es una combinación, heredero de una tradición católica fuerte de origen italiano. Sus abuelos y sus padres son italianos, migrantes a la Argentina, como tantísimos migraron a esos países del Cono Sur, y formado también en una compañía de Jesús que al primer momento, cuando él entra, es antes del Concilio Vaticano II, y después, cuando ya estudia su teología y es joven sacerdote, ya pasa al Vaticano II. Y la Iglesia Católica Argentina, en general la jerarquía, durante una muy buena temporada se caracterizó por ser una iglesia bastante conservadora, con algunas excepciones, como el obispo Angelelli, beatificado por el Papa Francisco, y los compañeros mártires y otros, ¿no? Y Francisco, al mismo tiempo, con su formación jesuítica, buscar y hallar a Dios en todas las cosas, un lema típicamente ignaciano, mira la realidad, se deja tocar por esa realidad, y en ese sentido un hombre que conecta muy bien con el ser humano común y corriente, hay que decirlo. Él es muy cotidiano, ¿no? Él vio a sus abuelos y a sus padres, a sus hermanos, emprender la vida, la lucha, el trabajo, no eran dueños de grandes fortunas, y conecta con el desempleado, con el solitario, con el divorciado, con el homosexual, con el pobre, con el indigente de la calle, con el que le vendía los periódicos, en fin, va a las villas miseria a visitar a sus comunidades, a sus párrocos, y es un reformador rompedor, es rompedor. Seguramente esa capacidad de superar o romper moldes tradicionales, porque la figura papal es pues una figura muy estructurada, muy hierática, muy protocolizada también. A muchos no les gustó, y de hecho pues sabemos la cantidad de reacciones que eso suscitó. ¿Qué hace Francisco? Yo digo, recupera la originalidad de Jesús. Eso lo vive él en su cuerpo, en su carne, en su vida, y esa es su vida, ¿no? Un hombre que ora, un hombre que mira la realidad y la discierne, y un hombre que se mete en las calles de la vida, en las villas miseria, ¿no? Y dice, esta iglesia, que tenemos muchos privilegios, todavía los tenemos, una iglesia muy majestuosa, muy solemne, muy pomposa, se tiene que descalzar. Con esa conocida frase que ya es de batalla, pastores con olor a oveja. Y hay que recordar que las ovejas huelen maluco, ¿cierto? Sí. Muy maluco. Muy bien, reconfiguraciones. Wilmar, Santiago y Sergio, para los tres. La iglesia es distinta al cabo de estos 12 años. Sí, en la misma línea que señala el padre Antonio José, me parece que es muy importante señalar que sí rompe una tradición, pero una tradición que es coherente con el origen del Papa Francisco, que es latinoamericano, que es argentino, y creo que así como tiene raíces italianas, tiene también su contexto, su realidad desde nuestro continente latinoamericano, y eso no lo podemos negar. Él es heredero de la tradición de la teología latinoamericana, tal vez de la teología de la liberación con la que también interactuó, la teología del pueblo, que es esa vertiente argentina de la teología latinoamericana, y con sus maestros, por ejemplo, Juan Carlos Escanone, de la filosofía de la liberación, grandes amigos. Creo que esto también es un marco para entender el cambio que se da en la Iglesia Universal. Es decir, la teología latinoamericana da un salto a la Iglesia Universal, llevando los problemas, la pobreza, la cercanía con el marginado, con el desposeído. Y creo que esto es lo que rompe también los esquemas tan tradicionales, tan rigurosos, para acercarnos con una posición totalmente nueva, que le pueda llegar al más pequeño,
que el pequeño pueda entender cuál es el mensaje de la iglesia, el mensaje de Jesús. La buena noticia del Evangelio, que no es para estar pesadumbrosos, sino para estar alegres. Y creo que eso es una de las cosas interesantes, viendo ahorita el panorama, el arco de los 12 años del pontificado de Francisco. Él comienza en Cuaresma y termina en Pascua de Resurrección. La octava. ¿Cómo es ese arco precisamente que él va construyendo? Claro, cambiaron los esquemas, transformó la iglesia de una manera sin precedentes. Una iglesia, Wilmar, inclusiva, incluyente y dialogante. Sí, y creo que con esta pregunta, Mario, complementaría un poco la visión renovadora y transformadora, rompedora de Francisco. Y voy a mencionar 5 grandes reformas, porque eso nos ayuda a tener claro si verdaderamente eso se quedó en palabras o en dónde se proyectó. Y creo que la primera gran reforma que debemos agradecerle es el de la reforma de la curia, que era una estructura totalmente rígida, acartonada, lejana del contexto. Y creo que la reforma de la curia que propone el Papa Francisco ayuda a tener una mirada distinta de la iglesia frente al mundo. La segunda gran reforma que yo señalaría es la estructura del sínodo. Y esto lo hace a través del sínodo de la sinodalidad. Y un sínodo de la sinodalidad donde hay 3 mediaciones que se articulan muy bien con eso que nos citabas al inicio de la inclusión. Un sínodo que se caracteriza por la escucha profunda, por el diálogo fraterno y ante todo por un discernimiento en el espíritu. Esas 3 características del sínodo hace que si vamos a escuchar, escuchemos a todos. Incluye en el sínodo a personas que nunca habían estado en el sínodo, laicos, mujeres, sacerdotes, que representan la universalidad de la iglesia. Tercera reforma, las finanzas de la iglesia y las finanzas del Vaticano, cuestionando el por qué la iglesia tiene un banco y crea y propone al mundo la economía de Dios, una economía mucho más circular, más incluyente. Cuarta, el perfil del colegio cardenalicio, un perfil mucho más universal, mucho más incluyente. De las periferias, se trae cardenales y nombra cardenales de las periferias geográficas que tiene la iglesia. Y una quinta reforma yo creo que está basada en la teología, que tiene un tinte mucho más pastoral. Muy bien. Además, una iglesia transparente, Sergio, abierta al escrutinio de la gente, autorreflexiva y autocrítica al momento de investigar y de pedir perdón. Sí, como él, transparente, consciente de su realidad, consciente de sus limitaciones y de sus posibilidades. También nos hizo ver a una iglesia con limitaciones, una iglesia con defectos, una iglesia con problemas graves, pero también una iglesia capaz de volver sobre sí misma, reflexionar sobre su historia, sobre su presente particularmente, y una iglesia en búsqueda de soluciones, en búsqueda de corregir el rumbo. Y creo que en buena medida lo logró. Yo sumaría a las reformas que extraordinariamente nos ha señalado hace un momento Wilmar, la reforma jurídica. En muchos aspectos la reforma jurídica, pero para la muestra 2 botones. El documento MIDI, que para quienes no están muy familiarizados con esta terminología, es una reforma al procedimiento matrimonial canónico para facilitarle a las personas que tuvieran dificultades en sus matrimonios canónicos, religiosos, poder volver con mayor tranquilidad espiritual a la vida de la iglesia. Ahí se reincluyeron a muchos fieles pudieron volver a sentirse tranquilos en la vida de iglesia. Y una reforma que todavía hay que darle un tiempo razonable para que termine de aclimatarse en la realidad de la iglesia, es la del libro 6 del Código, que, palabras más, palabras menos, es el Código Penal de la iglesia, sobre todo para
delitos de naturaleza económica, delitos de naturaleza sexual, los famosos abusos que tanto nos han entristecido y nos avergüenzan, que haya sucedido esto en la historia de la Iglesia, que todavía tristemente suceda, espero que en mucho menor grado, hasta que no suceda nunca jamás, pero que permite que las víctimas se sientan de nuevo parte de la Iglesia. Entonces, ese mirarse a sí mismo con objetividad, con la tranquilidad de saber que hemos tropezado, nos hemos equivocado como Iglesia en el camino, en el aspecto humano, pero que todavía tenemos la capacidad y la asistencia espiritual para poder retomar el camino que nos conduzca a una vida acorde con el Evangelio. Y aquí destaco de Francisco su capacidad para renovar, para implementar cambios, para reformar, sin contradecir el Evangelio, que es el mayor riesgo, la mayor preocupación cuando se avecinan reformas en la Iglesia, que alguna de ellas vaya a ser contraria al Evangelio. Creo que los teólogos más rigurosos podrían analizar todas estas reformas y estoy completamente seguro que ninguna de ellas ha contrariado el Evangelio. Por el contrario, como lo mencionaban hace un momento Santiago y Wilman, nos hacen una Iglesia con una vida mucho más fiel al mensaje evangélico. Con una presencia, Padre Antonio José, y un protagonismo mayor de la mujer en la Iglesia. Indiscutiblemente, es una deuda histórica que tenemos no solo en la Iglesia Católica, sino en el mundo cristiano en general. No es del caso aquí pues analizar todas las razones y factores históricos, culturales, doctrinales, pero hay que reconocer en la práctica que quienes arman, voy a poner un ejemplo concreto, una parroquia, una comunidad parroquial, son las mujeres. Desde la administración de los recursos económicos, la catequesis, la atención a los enfermos, la pastoral social, la formación de niños y adolescentes, la animación litúrgica, las mujeres. Entonces Francisco se confronta él mismo y confronta a la Iglesia y la pregunta, ¿cómo incluimos eficientemente, eficazmente y con un reconocimiento también afectivo y agradecido a la mujer en la vida eclesial? En los últimos meses nombró como prefecta del dicasterio para la vida consagrada a la madre Simona Brambilla, una misionera de la Consolata italiana, que había sido superiora general de su congregación. O sea, ser prefecta de un dicasterio es del senior staff de la Santa Sede. Y más recientemente a la otra hermana, ya no recuerdo el nombre, gobernadora de la Ciudad del Vaticano, como la alcaldesa, ¿no? Y muchas teólogas, le podemos preguntar a la hermana Liliana Franco, que es la colombiana presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, a nuestras profesoras acá de la Facultad de Teología, a muchas lideresas catequistas, agentes de pastoral, lideresas sociales, y Francisco pone eso en la agenda de la Iglesia. Desde luego tenemos que crecer, evolucionar, o sea, eso no se puede detener. Y el Papa que venga tiene que tomar también esa bandera y conducir a la Iglesia a una reflexión y a una praxis más comprometida y más responsable con ese asunto. Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio donde reflexionamos sobre el legado del Papa Francisco de la mano del Padre Antonio José Sarmiento Nova, quien es desde enero del año pasado socio del Superior Provincial de los Jesuitas en Colombia, de Wilmar Esteve Roldán, doctor en Teología de la Universidad Javeriana, con Sergio González Sandoval, abogado de la Universidad Nacional y profesor en la Maestría de Derecho Canónico y miembro del Grupo de Investigación Pensamiento Social de la Iglesia en la Universidad Javeriana, y Santiago Sierra González, licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Teología y líder del Grupo de Investigación Pensamiento Social de la Iglesia. En instantes estamos con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Retos Javeriana Estéreo. Aquí estamos de nuevo en este espacio donde reflexionamos sobre el legado del Papa Francisco de la mano del
Padre Antonio José Sarmiento Nova, sacerdote jesuita, teólogo y magíster en teología de la Universidad Javeriana, con estudios de filosofía en el Seminario Conciliar San Carlos Borromeo de San Gil y en la Universidad de Santo Tomás. Desde enero de 2024 es socio del Superior Provincial de los Jesuitas en Colombia y cuenta con 37 años en la Universidad Javeriana. Con Wilmar Esteves Roldán Solano, doctor en teología, con maestría en misionología y comunicación social y especialista en mariología en la Facultad de Teología del Marianum. Además, docente y miembro del Grupo de Investigación Pensamiento Social de la Iglesia de la Universidad Javeriana. Con Sergio González Sandoval, abogado con licenciatura y maestría en Derecho Canónico de la Universidad Javeriana y profesor en la Maestría de Derecho Canónico. Además, con Santiago Sierra González, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás, teólogo y doctor en Teología y profesor del Centro de Formación Teológica y líder del Grupo de Investigación Pensamiento Social de la Iglesia de la Universidad Javeriana. Muy bien, continuamos entonces con este legado. Sin duda, uno de los mayores legados que nos deja el Padre Francisco, el Papa Francisco, Santiago, tiene que ver con sus dos encíclicas, ¿verdad? Laudato Si y Fratelli Tutti. La primera en relación con la casa común y la segunda en diversos ámbitos que queremos analizar. Pues sí, muy bien. Emblemática las dos y creo que son una muy buena muestra del aporte de Francisco a la Iglesia Universal. Por supuesto que no podríamos desconocer otros escritos, las catequesis, las exhortaciones, su documento programático, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, pero quedarnos con estos dos que, de paso se ha dicho, son los más conocidos, incluso por los jóvenes que tenemos en la universidad y los que tenemos en Colombia, que también han seguido muy de cerca estas aportaciones del Papa Francisco. La primera, entonces, Laudato Si, es un documento sobre la ecología integral y el cuidado de la casa común. El Papa, atento a la realidad, a los signos de los tiempos, se asesora muy bien también de las ciencias naturales. Habría que decir también que en la doctrina social de la Iglesia no solamente se ha optado por los subsidios de la filosofía y la teología, sino que han entrado a formar parte también de estos documentos las ayudas de las ciencias sociales. El caso de Laudato Si es emblemático, porque por primera vez aparece con muchísima fuerza también los subsidios de las ciencias naturales para brindar elementos de acción. No es que el Laudato Si sea un recetario, pero sí es un llamado también a tomar conciencia de que vivimos en una casa común, que lo que hagamos en este medio ambiente, lo que hagamos en este mundo, en esta casa de todos, impacta sobre los otros. Pero no solamente se queda solamente en una encíclica verde. Laudato Si va mucho más allá, porque Laudato Si hace una preocupación por lo humano, los que somos parte también de esta casa común, somos los seres humanos, y hace un llamado a responder eficientemente, eficazmente, cariñosa y misericordiosamente por los más vulnerables, por los pequeños. Es decir, el planteo no solamente es un planteo ecológico, es un planteo social. Por eso decimos que Laudato Si es parte del compendio de todo este aparato social, de la doctrina social de la Iglesia. Por eso es tan importante este documento que ya cumple 10 años. Se ha dicho de paso que en la Javeriana vamos a celebrar estos 10 años de Laudato Si también, haciéndole un merecido homenaje a esta iniciativa de Francisco el próximo 14 de mayo aquí en la universidad, donde vamos a presentar en el auditorio Carlos Corredor Pereira, el 14 de mayo en la tarde, vamos a presentar todas las investigaciones que se han hecho relacionadas con Laudato Si en la Universidad Javeriana durante estos 10 años. Va a ser un evento muy bonito porque realmente se han hecho muchas cosas. La Universidad Javeriana ha estado muy de la mano de esta encíclica Laudato Si en estos 10 años y creo que cerrar estos 10 años con este aporte sería muy interesante.
Muy bien. Por el otro lado, Fratelli Tutti es una encíclica que nos conecta con esta fraternidad universal, es decir, la hermandad entre todos y está muy ligado a este mensaje integral del Papa Francisco que nos llama a ejercer esa participación de una manera amplia, sin negarnos, sin generar muros, sino construir puentes con los hermanos que habitamos esta casa común también. Muy bien, Wilmar, el Papa Francisco líder en el Pacto Educativo Global. En el 2019, hacia octubre, el Papa le propone no solo a las instituciones de educación católica, sino a la educación en el mundo, que en concordancia con los objetivos de desarrollo de la UNESCO, que se puedan desarrollar en la Iglesia un pacto educativo que renueve la cultura a través de la educación. Y él parte de una definición muy bella que tiene de educación, en donde dice que la educación es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación, llamándonos a establecer a través de 7 objetivos la importancia que tiene hacer un pacto para poder renovar el mundo, la educación, y a través de la renovación de la educación, la cultura. Para ello, los 7 objetivos son muy concretos. Primero, poner a la persona en el centro. Segundo, escuchar a las jóvenes generaciones. Tercero, promover a la mujer. Cuarto, responsabilizar en los procesos de educación a la familia. Quinto, abrirnos a la acogida, educar y educarnos en la acogida, abriéndonos especialmente a los más vulnerables. Sexto, renovar la economía y la política, estudiando nuevas formas de entenderlas y el desafío que éstas tienen en la renovación del mundo. Y un séptimo objetivo no puede no faltar, que es el cuidado de la casa común. Muy bien. Sergio, el Papa Francisco, pastor de una iglesia accidentada. Sí, además de pastor de una iglesia accidentada, es un ejemplo para los otros pastores. Ya lo hemos mencionado durante esta entretenida conversación, el olor a oveja que él quiso tener muy cerca a todas las ovejas, pero que también le dice a los demás miembros del clero y de la jerarquía y de quienes sirven dentro de la iglesia que se dejen tocar por ese olor a oveja. Porque todas las ovejas, para seguir con este lenguaje figurado, todas las ovejas vivimos bajo el techo de la misma casa común. Desgraciadamente, por razones que no es del caso en este momento analizar, algunas de estas ovejitas se han ido quedando en lo que el Papa llamó las periferias. Periferias geográficas que en América Latina las conocemos porque son lo que en una época se llamaban cinturones de miseria, barrios subnormales, en fin, geográficas, económicas, pero también las periferias existenciales. Quien se siente solo, quien se siente triste, el enfermo, quien se siente aislado. La iglesia, como un todo, debe buscar a las personas en las periferias donde se encuentran, que es lo que Francisco ha llamado una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia que no espera a que el necesitado llegue a buscar allí sus respuestas, sino que sale a su encuentro. Y esa es una clave fundamental, la iglesia en salida. Pero nadie está solo. Vamos acompañados. Obviamente inspirados por el Espíritu, acompañados por la presencia de Cristo, por nuestros líderes, por nuestros jerarcas, pero vamos todos. Y eso es lo que él llama la sinodalidad, el caminar juntos. Caminar juntos buscando a quienes están en estas periferias. Claro, obviamente hubo un mayor énfasis con ciertos grupos poblacionales que son vulnerables. Tal vez, digamos, aquí los menciono, pero no porque pertenezcan a una jerarquía, digamos, estructural. Lo digo solamente en un orden metodológico. Las víctimas de abusos, los migrantes,
los desplazados, las víctimas de la guerra, por mencionar solamente 4, porque podría haber otros grupos, los podríamos mencionar. Y para cada uno de ellos, para cada uno de estos grupos, hay toda una acción de la Iglesia, hay toda una acción reformadora del sistema jurídico y toda una animación pastoral inspirada desde Francisco para que la Iglesia atienda especialmente a estas personas vulnerables. Destacaría porque tal vez fue uno de sus últimos discursos y una de sus últimas acciones en vida, su defensa por los migrantes, porque sobre estas personas recaen casi que todos los males que hay hoy en el mundo: exclusión, represión, muerte, enfermedad, explotación, y llama a los estados a tomarse muy en serio la defensa y protección de los derechos de los migrantes. Podríamos decir lo mismo de los otros grupos vulnerables que mencioné, pero lo dejo como un ejemplo. Padre Antonio José, el Papa Francisco y Colombia, cercano a nosotros en sus oraciones, en sus alusiones, en sus intenciones, pero también en su presencia física. Sí, Colombia se benefició con esa inolvidable visita en septiembre de 2017. Yo personalmente no tuve la fortuna de verlo en vivo y en directo porque estuve en los medios, siempre en un estudio de televisión haciendo los comentarios y análisis. La recuerdo perfectamente y en su momento muy bien registrada por todo el mundo mediático. Viene a Colombia en el contexto de la recién firmado acuerdo de paz con las FARC. Había pues un optimismo inicial, como que finalmente se veían resultados de todos esos diálogos, de esos forcejeos tan intensos y tan problemáticos, ¿no? Entonces había como un optimismo nacional, y Francisco, muy inteligente, hay que decirlo, siempre fue: no se deja utilizar políticamente por ningún grupo, ¿sí? Muy, pues con mucha altura y mucha elegancia, por supuesto, acoge la bienvenida del presidente de la República y de todo el staff de gobierno colombiano, pero siempre aclarando que su visita a Colombia es por los colombianos, y ni siquiera solo por los católicos, por todos los colombianos, y principalmente por las víctimas de la violencia y de la pobreza. Las 4 ciudades que visitó, Bogotá, Medellín, Cartagena, Villavicencio, cada una tuvo como un núcleo temático, como un énfasis, ¿no? Y para mí el mayor recuerdo, que lo seguí todo por la televisión, es la visita a Villavicencio, donde celebra la Eucaristía en homenaje y memoria de todas las víctimas del conflicto armado. Allí le llevan 4 testimonios: una joven que había sido paramilitar, un joven que había sido guerrillero, y 2 mujeres, lideresas sociales, una afrodescendiente de Tumaco, y la que no se me puede olvidar, y la estoy buscando, Mario, a ver si la encontramos, Pastora Mira, de San Carlos, Antioquia. Y Pastora, una catequista, agente de pastoral, lideresa social, campesina pura, paisa, le cuenta al Papa su historia: que le matan su hijo y su hija, los grupos armados, guerrilla o paramilitar. Y un buen día, después de toda esa tragedia, pasado el tiempo, le llega un muchacho muriéndose, desarrapado, enfermo, herido, sucio, hambriento, y ella se dedica a cuidarlo como la buena samaritana que es. Y el muchacho le dice: señora pastora, yo maté a su hija. Francisco la miraba y con su mirada conectaba, entraba en comunión con esa mujer, con los otros también, por supuesto. Pero a mí eso me conmueve profundamente, y Pastora y los demás son símbolos de Colombia, ¿no? De la Colombia que sufre, pero de la Colombia que no se echa para atrás, que no baja la guardia, ¿no? Y ese contacto, de verdad, busquemos a Pastora. Muy bien, ojalá la podamos encontrar. Y Wilma, recordemos que una de las primeras frases que nos dedicó a los colombianos el Papa Francisco cuando llegó a nuestro país, a un año de haberse firmado el proceso de paz, fue: la paz sea con ustedes. ¿Y le quedamos mal al Papa? El lema de la visita del Papa fue dar el primer paso.
El Papa da el primer paso y cuando viene a decir, les traigo la paz, no lo dice en nombre suyo, lo dice en nombre de Jesucristo, el príncipe de la paz. Y es una frase retomada también de los evangelios de la resurrección. El resucitado es el portador de la paz y él, como una persona, como el vicario de Cristo en la iglesia, viene a traernos la paz y nos dejó la paz. Y nos dejó 3 tareas para construir la paz. Nos dijo, generen paz desde la cultura de la reconciliación, de la cultura del diálogo y la cultura del encuentro. Y yo creo que sigue siendo una tarea permanente para nosotros como colombianos, construir la paz desde esa reconciliación, desde el diálogo y desde el encuentro. Yo creo que no le hemos quedado mal, seguimos en camino. Somos un pueblo que guarda la esperanza que Él nos trajo y queremos no defraudarlo, no a Él, es defraudar a nuestro pueblo colombiano. También en su visita, Sergio nos recomendó, nos pidió no dejarnos enredar por historias viejas, por recuerdos roñosos, por memorias selectivas atadas a rencores cuando no a venganzas. Sí, de acuerdo. Y también nos pidió no ser cizaña, ¿cierto? Desgraciadamente, Colombia aún no encuentra ese punto de quiebre en su historia en el que alguna generación decida libre y espontáneamente renunciar a su, entre comillas lo digo, a su derecho a la venganza. Tiene que llegar una generación, ojalá fuera esta, y ojalá fuera este año de la esperanza, en el que los colombianos dijéramos, sí, sabemos que se nos ha hecho daño, sabemos que somos víctimas de la guerra, de la pobreza, de la exclusión, de la marginalización, pero ya no es más el momento de continuar alimentando estos odios que nos han hecho daño por más de 200 años, sino que dijéramos, muy en la línea del Papa Francisco, como lo decía Wilman, que nos invita a la reconciliación, al diálogo, a la escucha, y en este año jubilar de la esperanza, porque todos deseamos y anhelamos una patria en paz, pero pocos trabajamos realmente por construir esa paz. Un buen primer paso, retomando el lema de la visita del año 2017, un buen primer paso es dejar atrás nuestra sed de venganza, de ajuste de cuentas, que lo único que ha hecho es prolongar esta cadena de eslabones de violencia y pareciera que el siguiente eslabón es más duro y más cruel que el anterior. Ya yo no creo que en la memoria nos quepa más sangre y más dolor. Entonces es el momento de dejarlo atrás. Lo único que nos va a dar el camino seguro a la paz es abandonar la sed de venganza, abandonar los odios, muy en la línea de Francisco, muy en la línea del Evangelio, pero también dentro de una dinámica social, política, ciudadana, para los creyentes, pues ojalá animada por estos principios, y para los no creyentes, pues no hay conflicto porque la justicia, la paz, la libertad, la verdad, el perdón trascienden lo puramente religioso. Esa es la riqueza del mensaje de Francisco y quisiera destacarlo en esa medida. En esperanza, en clave de esperanza, abandonemos lo que nos ata a las guerras antiguas que se han prolongado para que construyamos esa patria que todos anhelamos en paz, en verdad y en reconciliación. Todavía resuena en la memoria, Santiago, esa repetición de frases dedicadas especialmente a los jóvenes. No se dejen robar la alegría, y repitió, no se dejen robar la alegría, y le pidió a los jóvenes que lo repitieran. No se hagan lío, dijo después. Muy emotivo, la verdad, durante ese encuentro con los jóvenes en la Plaza Bolívar, la insistencia, un conocedor del corazón humano, porque él mismo lo vivía, con un espíritu renovado, totalmente joven, que el Papa demostraba, y la insistencia a los jóvenes era en la alegría, que es muy coherente también con lo que comentaba Sergio, que estamos en el año de la esperanza, la alegría y la esperanza, el llamado a construir un mundo mejor. Y creo que esto ha movido verdaderamente a la juventud a
a vivir con alegría, a vivir con esperanza, los ha inspirado. Y creo que una de las figuras interesantes de este siglo, creo que es el Papa Francisco. Es esa persona que aparece casi pocas veces en un siglo, que mueve a la esperanza, mueve a la alegría, que nos llama a ser mejores cada día, nos inspira. Y creo que con estas palabras el Papa ha dejado una tarea muy concreta para los jóvenes en Colombia y en el mundo. Muy bien, también Padre Antonio José nos exhortó a todos a movernos, a no congelarnos, a no quedarnos congelados, a arriesgarnos, a no tener miedo, a ir hacia adelante, a descubrir, como decía, el país que está detrás de las montañas, a la Colombia profunda. Así es, Mario. Francisco descongela la misma figura papal, hierática, es un papa de zapatos torcidos, es un papa futbolero, San Lorenzo de Almagro, es un papa que le gusta el tango y un papa que llegó al Gran Borges a su aula de clase de literatura en el Colegio de la Inmaculada en Santa Fe, Argentina. Es un papa que se mete en el mundo real, que lo mira, que atiende, que escucha, rompe con esos gestos, se baja del papamóvil. En sus audiencias también está dialogando con líderes musulmanes, budistas, de las tradiciones religiosas africanas. En la Reforma Protestante, en el aniversario 5 siglos de la Reforma Protestante, va a Suecia y ora con los pastores de la Iglesia Reformada Luterana. Es un papa que cuando le preguntan por la población LGBTI en un vuelo regresando, no me acuerdo de dónde, y regresando a Roma, dice: ¿y quién soy yo para juzgarlo? Esa frase levanta una polvareda feroz, ¿no? Pero la dice con libertad evangélica. Y nos reta. Papa Francisco nos dejó retados. Ahí estamos, ¿no? Un reto a los muy queridos y venerables señores cardenales ahora en un par de semanas a elegir un sucesor así de talla evangélica, de talla humana, y un reto para no tenerle miedo a la vida, a pedir perdón, a ser humildes, a darnos el abrazo y a reconocer que el mundo es diverso. El mundo no puede ser homogéneo ni étnica, ni religiosa, ni ideológica, ni políticamente, ni culturalmente, y eso es maravilloso. Es la riqueza de los hijos de Dios, no tenerle miedo. Y aquí en Colombia, digámonos cosas, digámonos de verdad ciudadanos de a pie, gobernantes, ministros ordenados de la Iglesia Católica, de las otras iglesias, de las otras tradiciones religiosas, hermanitos guerrilleros y paramilitares, no le tengamos miedo al pedir perdón, no le tengamos miedo a dejar las armas congeladas para siempre y a dejar que el corazón y la mente se descongelen. No dejarnos consumir ni por el dolor ni por el abandono, nos pedía en aquella oportunidad. Padre Antonio José, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, con mucho gusto. Además, aquí en esta casa javeriana, con estos queridos profesores de la Javeriana, tú en la Facultad de Comunicación y estos viejos amigos en Teología y Sergio en la Facultad de Derecho Canónico, qué bueno compartir con ustedes. Muy amable, Padre. Antonio José Sarmiento Nova, sacerdote jesuita, teólogo y magíster en Teología de la Universidad Javeriana desde enero de 2024, socio del Superior Provincial de los Jesuitas de Colombia, con 37 años de trabajo y dedicación a la Universidad Javeriana. Wilmar, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes y a quienes nos escucharon, y creo que podemos cerrar con un mensaje como lo haría el Papa Francisco. Felices Pascuas para todos. Muy bien, Wilmar, muchas gracias, Wilmar. Esteve Roldán Solano, doctor en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Misionología y Comunicación Social, además profesor de planta y asistente de dirección del Centro de Formación Teológica de la Universidad Javeriana. Sergio, muchas gracias. El último mensaje. A ti y a tus oyentes por la paciencia. Ha sido una hora bastante provechosa en la línea del padre Antonio José. Haber compartido con estos extraordinarios colegas ha sido muy edificante para mí. Yo dejaría en los oyentes esta muy breve reflexión.
Francisco partió a la casa celestial siendo un joven de 88 años. Alegre, entusiasta, emprendedor, rompedor, como lo decía el padre Antonio José al comienzo del programa. Pues imitemos en la medida de lo posible esas virtudes, esas cualidades del Papa Francisco, llevémoslas a la práctica, a nuestra vida cotidiana, y empecemos con una nueva esperanza y renovando la fe a construir esta patria que todos soñamos. Sergio González Sandoval, abogado, con licenciatura y maestría en Derecho Canónico, además profesor asistente en la maestría en Derecho Canónico y miembro del Grupo de Investigación Pensamiento Social de la Iglesia en la Universidad Javeriana. Santiago, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario, a ti. Gracias por esta invitación, este fabuloso programa haciéndole homenaje al Papa Francisco, un verdadero líder que nos invita a ser mejores cada día. Nos dijo muy insistentemente: no se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza, hagan lío. Pues ese es el legado que tenemos. Hagamos lío y transformemos este mundo, esta casa común, desde los valores del Evangelio de Jesús de Nazaret, como nos enseñó también el Papa Francisco. Muy bien, Santiago Sierra González, teólogo, magíster en teología y doctor en teología de la Universidad Javeriana, profesor del Centro de Formación Teológica y líder del Grupo de Investigación Pensamiento Social de la Iglesia en la Universidad Javeriana. Gracias a todos ustedes, gracias a nuestra audiencia que nos acompaña y participa en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Gracias también a las personas que hacen posible nuestro programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique; en la producción audiovisual, Jerónimo Beccaría; en la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.